La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información. Protestamos las mentiras, como precisamente esta carta que está circulando. Y me llegó ayer esa carta, donde se habla, y no voy a difundir la mentira, de una información emitida por el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, donde habla de que no se le pagará a los maestros este mes, sino a principios del próximo mes. Una burda mentira que está siendo promovida por dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, aunque su presidenta pues desmintió de una manera muy light, desmintió que esta carta no sale del Departamento de Recursos Humanos, pero que se mantienen pendientes con un nivel de acoso y de aceptación de que esta carta es verdad. Porque aquí se juega con la mentira. Miren, señores, fíjense bien. Esto es un simple comunicado de lo que son capaces de hacer para construir una verdad que le justifique la acción de protesta para promover la anarquía en un sistema donde se promueve la revolución, donde se promueve el cambio. Es una lástima y a mí me da asco, siento escozor y me da vergüenza de que la Asociación Dominicana de Profesores ADP se haga eco de este tipo de mentiras. Ahora bien, ¿quién es el dueño de esa falsificación? ¿Quién falsificó? Que en materia penal es un delito y un delito grave. Pero si el gobierno actúa y dice, fue fulano, perenceo y sustanejo, y somete, viene el acoso y el chantaje de la persecución política. Es hasta esa bajeza que aquí ha llegado la oposición política de la República Dominicana. El gobierno debiese abocarse profundamente a ver quiénes hicieron esa falsificación, para en función de eso hacer un sometimiento a la justicia y aplicarle el peso de la ley. Porque así como falsificaron esa carta, mañana van a falsificar una acta de la Junta Central Electoral para promover el caos. Eso es lo que está pasando en la República Dominicana, que quieren construir de una mentira una gran verdad. Y es característica de la oposición política dominicana. A mí no se me aparta de la mente en una ocasión cuando Milagros Ortiz Bosch, una persona a la que yo admiro a pesar de sus grandes desliz políticos, pero ha hecho grandes aportes a este país. Y Milagros Ortiz Bosch dijo en el 1998 que el gobierno de Leonel Fernández era un criminal que había soltado la presa de San Juan de la Maguana, donde se ahogaron miles, según ella, del Mesopotamia. Una burda mentira, porque esa presa no es manipulable. Las aguas desbordaron los bordes, los límites de la presa, y se produjo la inundación del Mesopotamia. Y esa mentira recorrió el mundo como una gran verdad. Y esa mentira no fue penalizada. Pasó inadvertida. Y para muchos fue el gobierno que soltó la presa. Eso pasa cuando la mentira no es un delito. Si lo hubiese hecho en un país desarrollado, yo estoy seguro que todavía fuese una presidiaria. Todavía fuese una presidiaria por mentirosa, por mitómana, como lo fue.
habló una gran mentira y le hizo un gran daño en ese momento al gobierno. Un gran daño, un daño irreparable que se reflejó en las elecciones del 2000. Entonces, aquí somos capaces de mentir, como con esta carta, crear un alereco con esa carta, muerto de risa porque son unos descarados, crean una situación que al fin y al cabo es una burda mentira. Y a mí me molesta porque a mí no me gusta que se mienta y que se juegue con la ignorancia de los demás. Por eso es que no hay legitimidad, por eso es que no hay credibilidad. Y esto es peligroso, muy, muy peligroso, porque eso también pudo haber sido o puede ser en una acta de la Junta Central Electoral en las elecciones del próximo año. Eso puede ser. Porque recuerden ustedes que el hijo de este comunicador, Guillermo Gómez, fue sorprendido tratando de penetrar de manera cibernéutica a la Junta Central Electoral en la pasada contienda. ¿O se le olvida a ustedes? Y eso es un acto delictivo. Eso es un acto delictivo. Pero si lo agarran, hay persecución política contra los comunicadores. Hay persecución política contra los hijos de los dirigentes de los partidos políticos. Hay persecución política contra los dirigentes. Y a eso se le llama chantaje. Pero con la escasa formación política que existe, bajezas como estas se hacen comunes. ¿Y dónde está la mayor peligrosidad? Y aquí vamos a tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Dónde está la peligrosidad? En la crisis de legitimidad, de credibilidad. Y esto lo hemos dicho siempre. Cuando el chikungunya, la Sociedad de Infectología dijo, lo transmite el mosquito. El Ministerio de Salud Pública dijo, lo transmite el mosquito, la chikungunya. Y tú salías a hacer una encuesta y decía que fue un bombardeo que vino del Medio Oriente. Porque la gente no tiene credibilidad en los organismos oficiales por este mismo tipo de situaciones. Pero lo podemos ver así, de manera light, tranquila. No creo. No creo. Bajo ninguna circunstancia me resisto. ¿Por qué? Porque esa crisis de legitimidad, donde no hay un nivel de credibilidad del ejercicio, es muy peligroso. Nosotros recordamos el triste, célebre gobierno de Hipólito Mejía. El caos de un país sometido a una incertidumbre, los últimos 2 años de gobierno, los 4 años de gobierno, vamos a decirlo así. Desde el cambio de hora, que usted andaba loco en la calle, porque según el sol eran las 6 y en el reloj de los dominicanos eran las 4. Y era un trastorno, un caos, que las 8 de la mañana eran como si fueran las 5 en el reloj. Y todo el mundo hubo que tirarlo para atrás. Un caos. Comenzando por ahí. En el desorden del tiempo. Cuando usted no se organiza en el tiempo, igual que en el espacio, usted está perdido. Y nosotros recordamos el caos de ese gobierno. Pero ustedes no escucharon ninguna revuelta en esos 4 años. ¿Producto de qué? De que el gobierno tenía una esperanza del Partido de la Liberación Dominicana de Leonel Fernández, que se reivindicaba en los errores de Hipólito Mejía. Se hacía grande. Y yo recuerdo que todos los lunes, el primer lunes de todos los meses, había una reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, diseñando las políticas y las estrategias del mes. Y había una oposición organizada. El pueblo tenía esa esperanza y esperó que pasaran los 4 años.
Pero si el gobierno del PLD baja del poder y no hay ninguna esperanza por el descrédito de bajar del poder y de los errores cometidos, y se instala en el Palacio Nacional otro gobierno y el pueblo sin ninguna esperanza de este lado, pasa lo que está pasando en Venezuela. El caos y el desorden. Que si el gobierno de Maduro es malo, peor es la oposición política de Venezuela. Porque los dueños del este de la República Dominicana son venezolanos que han pasado por el poder político en Venezuela y el poder económico y han sacado los capitales, sumado a la crisis provocada por el regalo de su único tesoro, que es el petróleo, o el más voluminoso, a cambio de ganarse la simpatía de los países de la región. Instalado esto por el gobierno de Hugo Chávez y seguido muy bien por el gobierno de Nicolás Maduro. Petróleo por simpatía de lo que se beneficiaron los políticos de la región, más no las poblaciones. ¿Por qué digo esto? Porque aquí nosotros no nos beneficiamos del acuerdo de Petrocaribe, solo en el abastecimiento sí, que nunca, por más crisis que hubo, nunca nos faltó petróleo. Es decir, nos beneficiamos de Petrocaribe por el abastecimiento. Pero por el precio, nunca nos beneficiamos porque no gozamos de esos beneficios de adquirir el producto al bajo costo que se lo vendían a los gobiernos de la región y al de la República Dominicana, mi gobierno del PLD. Se benefició de este gran diferencial para jugar con la economía como se ha hecho, para hacer el nivel de inversiones que se ha hecho en la República Dominicana, inversiones cuantiosas que quieren opacarla y ocultarla, pero la verdad sale, y de eso hablaremos, la verdad sale. Y tenemos entonces que Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro han cogido ese néctar de las tierras venezolanas, que es el petróleo, para ganarse la simpatía en los países de la región que hoy muchos le están dando la espalda. Muchos le están dando la espalda. Porque tampoco, por más que hayamos recibido, no podemos irnos a enterrar ante la comunidad internacional con una persona que se sabe dónde está la cabeza porque hay cabello en la parte superior del cuerpo. Que si no hubiera cabello en la parte superior del cuerpo, usted no supiera distinguir la cabeza de ese señor, porque lamentablemente no piensa. No piensa. Y la política es para pensantes, no es para emotivos, es para personas reflexivas. Y nosotros tenemos ahí a un individuo que es capaz de provocar una guerra mundial, una guerra que inmiscuya el continente americano completo, que va a invitar a los belicosos del Medio Oriente, del continente europeo, del asiático y de otros que van a aprovechar la guerra para fortalecer sus economías, porque aquí se juega con la desgracia, lamentablemente. ¿Por qué pasa esto en Venezuela? Si nosotros cogemos y hacemos un historial desde los tiempos de Julia Herrera Campins hasta estos tiempos, hemos visto pasar a este Carlos, se me fue el apellido, un expresidente venezolano,
Y cuando usted ve el discurrir de todo esto, nos damos cuenta que han sido un sinnúmero de corruptos, dilapidadores, negociadores sin consulto de bienes, que vuelvo y reitero, han hecho esto para cambiar petróleo por simpatía, por adhesión, por adulación. Hago un acuerdo Petrocaribe para abastecer a República Dominicana, para venderle petróleo barato, con tal de que República Dominicana me tenga como el santo de América. Vacío existencial, porque quería reemplazar o desplazar la figura o relevar la figura de un pensante, como lo fue el presidente Castro en Cuba, pero que promovió un socialismo atípico en el mundo, donde presentaba una pantalla de igualdad, gozando él y su séquito de las grandes riquezas cubanas. Y así vendieron un socialismo que dista mucho de la concepción filosófica de Karl Marx, Mao Zedong, de Engels y de otros románticos ideadores, pero que la acomodó para vivir como un rey en Cuba, con grandes riquezas, llegando a ser de los hombres más ricos del mundo, viviendo una vida de lujo, de buenos quesos y buenos vinos, que no estaban en la mesa de los cubanos, del pueblo común, solo de esa clase alta que dirigía Cuba. Y eso no es comunismo ni es socialismo. Las concepciones filosóficas del Capital de Marx, de Federico Engels, de Vladimir Lenin, de Mao Zedong y de otros tantos, no guarda en la práctica un ejercicio tan absurdo como el llamado socialismo de América, que no fueron capaces inclusive entonces de crear ellos una concepción filosófica, porque hemos leído varios libros de Fidel Castro y hemos visto la promoción de los ideales de Marx, de Engels, de Lenin, pero no hemos visto en ningún instante una concepción filosófica, una dialéctica de ejercicio de poder ideada por Fidel Castro, que no pasó así con el profesor Juan Bosch, que sí bien lo definió en el gran aporte que hizo de las 5 clases sociales de la República Dominicana en la composición social dominicana, una importantísima obra. Entonces, un país donde se hayan abandonado, un mundo donde se hayan abandonado los principios ideológicos, pragmáticos de la dialéctica del ejercicio del poder, no puede desarrollar un plan de gobierno que responda a una población X, distribuyendo los recursos y sobre todo con ese principio de equidad social. Nos vamos entonces a lo que es el mundo de los intereses, porque hemos abandonado la concepción filosófica de la dialéctica del ejercicio del poder. Nos vamos entonces al mundo de los intereses. Y ahí entonces viene la voracidad que hay en estos tiempos. Del ostentoso, del más rico, del que más puede. Con los mismos cuartos de suyo, con los mismos cuartos míos, con los mismos cuartos del pueblo. Porque no es lo mismo la actividad productiva privada que está marcada en el tener de un capitalismo que aún así se promueve lo que es la respuesta social de las empresas para evitar la voracidad, eso se llama responsabilidad social en mercadeo,
que trata de evitar, por un lado, la voracidad de ese capitalista, de esa empresa, de chupar los beneficios del pueblo sin devolver nada, no es lo mismo al manejo del poder que promueve la redistribución de las riquezas que se generan mediante el Producto Bruto Interno, lo que se conoce como PBI. Esa redistribución, no el embolsillamiento que hemos visto en todos los tiempos, porque aquí hablamos mucho de la corrupción política del PLD y del gobierno de Danilo Medina, pero nos olvidamos que la corrupción política en la República Dominicana dista mucho desde la entrecomillada estatificación de muchos bienes en manos del sector privado en la época de Trujillo, con la apropiación de esos bienes para beneficio suyo en nombre de una mal llamada estatificación, el apoderamiento de esas riquezas por parte de nombres y apellidos muy sonoros en la República Dominicana y convertida y robada en empresas propias, la capitalización y luego la estatificación nueva vez de compras y recompras han dejado muchos ricos. Pero no se me aparta de la mente que yo conozco muchos y tengo muchos amigos exfuncionarios de pasados gobiernos de 20 y 30 años atrás que no han tenido que dar un golpe más en su vida producto del acumulamiento de la riqueza en el paso por el poder. Y lo hemos visto del gobierno reformista, lo hemos visto del gobierno de los gobiernos del PRD, Jorge Blanco y Antonio Guzmán. Pregunten de qué viven los exfuncionarios del gobierno de Hipólito Mejía con solo 4 años de ejercicio del poder y que a 15 años de haber salido no han sentido la necesidad de coger un peso prestado para comprar una libra de pollo, porque de eso les sobra. Sin hablar de las lujosas jipetas del año en que se desplazan comúnmente. Con 15 años sacándole a su barril para consumir en unas y otras campañas, en unas y otras promociones, aún les queda producto de la corrupción y la impunidad de los que se quieren vender como santos y fueron corruptos en sus gobiernos. Hoy le molesta la corrupción política de Danilo, pero las de ellos no le molestó. Nosotros puntualizamos en el tema pasado para que quede en la mente de cada dominicano, de cada persona que nos está dando seguimiento y hasta a nivel internacional, como nos indican aquí a través de la red. Pensemos muy bien y atesoremos nuestro país, porque la mentira es una bajeza que no debe ser un arma de lucha y la falsificación está penalizado en nuestro código y debe caer todo el peso de la ley a quien haya osado de cometer este delito. El día pasado también, pues nos llegaba un reporte del aterrizaje de fuerzas especiales de los Estados Unidos en el aeropuerto de San Isidro. No sé si a ustedes les llegó. ¿No lo vieron ustedes? Y sucede que pasan los días y no se ve el famoso aterrizaje. Era una burda mentira, fabricada por quienes quieren zozobrar y crear una percepción negativa del gobierno. Y este gobierno tiene muchas sombras que debiesen ser aprovechadas por la oposición y más no lo hace. Vea qué vaina. Vea qué vaina. Queriendo entonces opacar las luces, pero con una mano. Señores, vamos a hablar claro. Aquí no ha habido relevos políticos. Aquí todos los que están aspirando de una u otra forma
han estado ligados al poder y han dejado su impronta en el paso por el poder. Luis Abinader es el más joven, no tiene compromiso con el pasado, pero sí le ha beneficiado el pasado de su padre en el paso por el poder. Es decir, que por herencia, de una u otra manera, ha estado en el poder. De una u otra manera. Coincidencialmente, reitero, su padre, José Rafael Abinader, el senador de la República, secretario de Finanzas, del desastre del gobierno de Salvador Jorge Blanco, concomitantemente funda la sociedad, la universidad OIM, propiedad de Luis Abinader, en estos tiempos y de los sucesores. Un académico, como lo fue su padre. Ahora bien, quienes rodean a Luis Abinader, todos han pasado por el poder. Todos han pasado por el poder. Y ahí está la impronta. Yo quiero que ustedes me digan cuáles han sido las obras que hizo el gobierno de Antonio Guzmán Fernández. ¿Cuáles fueron las obras y la impronta del gobierno de Salvador Jorge Blanco en su paso por el poder? Yo quiero que me señalen las obras y las políticas de desarrollo en su paso por el poder del gobierno de Hipólito Mejía, un aspirante por el PRM. ¿Ustedes la conocen? Las obras del gobierno de Leonel Fernández, no vamos a decir del Partido de la Liberación Dominicana, de Leonel Fernández, ustedes la conocen. Y las obras de Danilo Medina, ustedes la conocen, ¿verdad? ¿Se han visto o no se han visto? Miren, señores, este gobierno de Danilo Medina, que tiene bastantes sombras, tiene importantes luces. Aquí no ha habido un gobierno que haya invertido más en materia de salud que el gobierno de Danilo Medina. No ha habido uno. Desplácense por los campos a ver si no hay una suma de unidades de atención primaria. Desplácense por diferentes ciudades para ver si no hay un centro diagnóstico en las principales provincias del país. Que usted antes tenía que salir de la policlínica del barrio, hacerse los análisis a un centro privado. Hoy usted lo tiene gratuito, todos los estudios. Pero aquí nosotros vimos lo que era el Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís, en el propio gobierno de Leonel Fernández. Yo les cito más de 5 programas de este canal que tenían camarógrafos estacionados o no en la sala de emergencia del hospital y en los pasillos del Hospital San Vicente de Paúl. Y hoy lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Porque lo que alimentaba el morbo, que era la deficiencia, hoy no está. Y como lo que promovemos es el morbo, no tenemos la necesidad de tener camarógrafos en el Hospital San Vicente de Paúl. Pero aquí conozco programas, varios, muchos,
que tenían camarógrafos estacionados en el Hospital San Vicente de Paúl para cubrir los escándalos producto de la ineficiencia, de la ineficacia del hospital. Mas, sin embargo, en los últimos tiempos no están. No están. Producto de las grandes inversiones y de la puntual gerencia que se lleva a cabo, producto de un concurso por competencias, donde salió beneficiado Francisco, me va a matar, el doctor, director del hospital, Francisco Javier Ureña, mi hermano y amigo, Ureña Duncan. Me va a matar, se me olvidó el nombre. Pero producto de que no es un asunto por el hecho de una amistad, es el reconocimiento a una puntual gestión, producto de políticas diseñadas desde la Dirección Regional de Salud que encabeza Garabó, desde la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud. Se han acabado los escándalos del Hospital San Vicente de Paúl y la clase media está volviendo a los hospitales. Al punto que ADECLIT, en días pasados, pegó el grito al cielo y dijo que el sector privado, que el gobierno, está compitiendo, que el sector privado está en desventaja porque el gobierno está compitiendo con el sector privado y el sector público. Cuando aquí terminen ese hospital que están trabajando, que se han comenzado los trabajos, que muchos los califican de lento, pero toda obra tiene su proceso, que no es a la altura del pensamiento ni a la velocidad de la lengua, sino al diseño arquitectónico, que es lo que responde. Tan sencillo como eso. Cuando ese hospital se termine, yo quiero que me digan cuál clínica privada de San Francisco de Macorís va a estar a la altura de ese hospital. Porque yo quiero que ustedes me digan que a nivel de trauma, ¿qué clínica de La Vega está mejor que el Hospital del Pino? Echen el gobierno de Leonel Fernández. Vayan a Santiago a ver el Cabral Ibáez. El Cabral Ibáez está siendo el centro de escándalo que era en otros tiempos. No, porque fue intervenido de manera responsable por el gobierno de Danilo Medina, bajo la protesta de todo el sector privado de Santiago. Ahí está el hospital, en su fase de terminación, que se ha durado mucho, porque la dinámica de construcción de una obra o de reconstrucción de una obra sin inhabilitarla, como ha sido el Cabral Ibáez, toma su tiempo. Porque ¿dónde vamos a entrar los enfermos? ¿Dónde se van a entrar? Hay que seguirlo atendiendo. Y siguen llegando. Pero tenemos que remodelar. Pero vaya al hospital de Nagua. El hospital de Nagua ahora mismo, a nivel de instalación, compite con la clínica privada de Nagua. Es decir, el pobre de Nagua tiene igual acceso a la salud que el que tiene condición económica. Y eso lo está haciendo el gobierno de Danilo Medina. El hospital Darío Contreras, donde yo estudié y por poco y se me desarrolla una úlcera, porque era un estrés. La sala de cirugía del Cabral Ibáez, del Darío Contreras, era un taller de banistería cualquiera, con ceguetas, a mano, para amputar miembros. Y excúsenme el morbo, porque la sierra eléctrica no funcionaba. Y veía ustedes los médicos para arriba y para abajo con sus mangos, porque si lo dejaban, se lo robaban. Y era un almacén de enfermos. Hoy, el más moderno centro del Caribe de la traumatología es el Hospital Darío Contreras.
producto de la intervención responsable del gobierno de Danilo Medina. Diga lo que usted le dé su gana, piense lo que usted quiera. Hubo corrupción, que la hubo lo que usted quiera, pero está transformado. Si nos vamos al hospital de maternidad que lleva por nombre Reinaldo Almanzar, de quien me enorgullece ese nombre por guardar un grado de amistad con el doctor Almanzar, a la persona que aprecio en todas sus dimensiones y lo valoro, y me distingue también su amistad. El doctor Almanzar, de ahí del Centro Médico Doctor Ovalle, padre de Luis Almanzar, que por la mezquindad que hay en esta sociedad, no se valora a Luis Almanzar como un investigador, que prontamente lo vamos a tener aquí. Un investigador con méritos internacionales, pero la mezquindad no se reconoce como tal. Ese hospital que lleva por nombre Reinaldo Almanzar, señores, yo quiero que ustedes me busquen y se metan a Google si ustedes quieren. Búsquenlo por donde ustedes quieran y comparen ese hospital con cualquier hospital de la región del Caribe, público o privado, que pueda competir con ese hospital a nivel de ginecología y de maternidad. Y eso es un complejo, porque el de trauma de esa zona está dirigido por mi amigo y hermano Félix Hernández, hermano de Luis Hernández, el padre que tiene el programa después que termine este programa, hermanito de padre y madre, un médico sumamente eficiente. El Marcelino Vélez, no recuerdo el nombre de ese hospital. Pero son 3 hospitales. Ahí está el Hugo Mendoza, el pediátrico Hugo Mendoza. ¿Dirigido por quién? Por mi amiga y apreciada Damelice Van der Horst, esposa de Albertico, el hijo de Romeo, hermano de Fidel, hermanito de padre y madre de Fidel. Oye, está dirigiendo el Hugo Mendoza. Búsqueme un hospital en la región del Caribe en materia de pediatría que guarde los estándares de ese hospital de Hugo Mendoza. Usted me lo busca y es un desafío. Si usted quiere el próximo domingo o cualquier día, usted va a decir, a un panel que te voy a demostrar que en Chile hay uno mejor que ese, que en Costa Rica hay uno mejor que ese. Búsquemelo, que están por encima los estándares. Aquí hubo un escándalo en el mismo gobierno de Danilo Medina que comprometió la salida de mi amigo y hermano Freddy Hidalgo del Ministerio de Salud Pública, médico de Fantino, al que visitábamos e hicimos unas relaciones primarias, que prontamente un día de esto te lo van a tener aquí. No se ha escuchado un escándalo más, porque el gobierno intervino y priorizó en ese hospital. Pero si usted se va para el este, usted encuentra hospitales modernos. Si usted se va para el sur, usted encuentra hospitales modernos. Búsqueme un gobierno que haya invertido las inversiones que ha hecho el gobierno de Danilo Medina en materia de salud en la República Dominicana. Ustedes me lo buscan y lo hacemos a proporción. Vamos a medirlo en 4 años y lo comparamos con el gobierno de los 4 años de Hipólito Mejía, haciendo un cruce con el Producto Bruto Interno, lo que es el presupuesto nacional. Vamos a hacerlo para ver si guarda proporcionalidad el empeño que ha puesto Danilo Medina en materia de salud a la que puso Hipólito Mejía. Pero vamos a hacerlo también con el gobierno de Leonel Fernández. A ver si Leonel puso en proporcionalidad, puso igual atención en materia de salud en la República Dominicana como la ha puesto el gobierno de Danilo Medina. Ahora, vayámonos, si quieren entonces,
a los otros gobiernos que han pasado por la República Dominicana, guardando la proporcionalidad con el presupuesto nacional, el Producto Bruto Interno, con la inflación. Hacemos el cruce que ustedes quieran, nos podemos sentar aquí. Ustedes dirán que haya robado más, porque aquí hay una gran percepción de los grandes robos que se están haciendo en estos tiempos, producto de la evidencia de las redes que ya no se pueden dejar oculto. ¿Cuál era la gran diferencia entre el gobierno, que lo digo siempre a nivel de chercha, entre el gobierno del PLD y del PRD? Sencillo. O del PRM, sencillo. A los desembolsos me embolsillo. Y el otro lo que hace es que especula y coge su parte y se la embolsilla. Pero por lo menos termina la obra. Otros cogían el desembolso y la obra nunca se terminaba. ¿Esto qué hacen? Le ponen su pesito de más, se embolsillan, pero la terminan. Lástima que tendremos por lo menos que subrayar eso. Y es una lástima, porque eso es amoral. Eso es amoral. Pero, desgraciadamente, tenemos que subrayarlo así. Y eso es en materia de salud, lo que le estoy citando. Si nosotros nos vamos en materia de desarrollo vial en la República Dominicana, estamos número 1 a nivel internacional en el desarrollo vial. Las más modernas carreteras y la más importante red de intercomunicación de un polo a otro entre las ciudades. Con sus grandes debilidades, de vicios de construcción, de irresponsabilidad, de todo lo que usted quiera, pero estamos en número 1. Usted se va de norte a sur, de este a oeste, con una intercomunicación entre las ciudades. Modernas vías, circunvalaciones, esas que están haciendo aquí, con las que yo no estoy de acuerdo. La de Santiago, te llega en hora y media a Puerto Plata. Te coge la circunvalación de Santiago, o las circunvalaciones de Santiago, que son 2. En proporcionalidad, vuelvo y reitero, vamos a hacer un comparativo entre el gobierno de Leonel, el gobierno de Danilo y los gobiernos del PRM, PRD. Vamos a hacer el comparativo. Que se hayan peculado, eso es verdad. Que las obras salgan caras, es verdad. Pero por lo menos se terminan. Hago este comparativo para que ustedes vean cuál es el vacío de la oposición política y por qué incurre en la mentira. ¿Qué debiese estar haciendo hoy la oposición política en la República Dominicana? Lo mismo que hacía el PLD, que reunía su comisión política y un grupo de expertos técnicos en la materia desmontaban, desvelizaban los errores de la obra o de la política que el gobierno ejecutaba en ese instante. Los invernaderos, un ejemplo, que es una de las luces del gobierno de Hipólito Mejía. La climatización en materia de producción para mejorar la calidad, para poner la República Dominicana a la altura de las exportaciones. Eso es un logro en materia de agricultura del gobierno de Hipólito Mejía. El PLD la atacó, no como obra, sino del apoderamiento de los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por el propio presidente, de los principales invernaderos. Óyeme, ¿qué hizo el gobierno de Leonel cuando entró? ¿Acabó con los invernaderos? No, lo cooperativo, lo convirtió en cooperativa, excúseme la conjugación del verbo. Lo convirtió en cooperativas y lo bajó, lo diseminó en toda la geografía nacional. Pero eso es una política desarrollada por el área de agricultura del gobierno de Hipólito Mejía.
¿Qué hizo la Secretaría de Agricultura del PLD? Desvalizar el manejo y restar impacto político a la obra de una manera técnica. Esto es boca abierta del PRM. Lo que salen es hablar sin ningún tipo de fundamento ni estudio. Y al fin y al cabo, nadie les hace caso. ¿Por qué insisto? ¿Por qué insisto en esta parte? Porque yo quisiera que aquí hubiese una oposición política seria que albergue esperanza, la población en ella, para alejar lo que podría ser en un futuro próximo el caos que hoy se vive en Venezuela extrapolado a la República Dominicana. Porque eso sucede cuando no hay esperanza, el pueblo pierde las esperanzas, ni uno ni el otro, no creo en nadie y me tiro a la calle con aquel que está diciendo lo contrario de lo que se está haciendo. Pero no crean ustedes que hay una simpatía ni una credibilidad hacia ese otro candidato. Y por eso siempre he dicho, y les decía a un amigo dirigente del PRM en un momento, cuando estaban en el PRD, yo les decía que el PRD era el partido más irresponsable que ha tenido la República Dominicana. Porque, les decía en ese entonces, desde la época de Trujillo hasta ahora, tú volteas cada 3 páginas de la historia dominicana y vas a encontrar las siglas del PRD. Mas, sin embargo, no han sido lo suficientemente responsables con ese compromiso histórico. Al no ser responsable con ese compromiso histórico, para más en la oposición que en el gobierno. Se lo decía a sí mismo. Si aquí no existe un candidato, una persona que aumente la credibilidad política, el próximo proceso electoral será un caos en la República Dominicana. Guardaré este comentario para pedirle a Dios equivocarme en el tiempo y que el tiempo no me dé la razón. Para decir el día 20 de mayo que equivocado estaba. Gracias a Dios no pasó nada. Es a lo que aspiro, pero lo dejaré guardado. Porque la crisis de legitimidad que existe en el continente, en el mundo, que no es exento a la República Dominicana, la vamos a sufrir nosotros aquí en el próximo proceso electoral. Reitero, prefiero equivocarme en el tiempo y no que el tiempo me dé la razón. Volvimos. Son problemas técnicos. Cabezado precisamente por Manuel, con tal de no trabajar hoy es capaz de coger y dañar el switcher. Óyeme, yo lo conozco, papá, ¿qué pasa? Aquí todito nos conocemos, vete de esa vaina. Antes de irnos a la pausa, y seguimos insistiendo en el tema, pero extrapolándolo a lo que es la ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros tenemos un pueblo eminentemente rico, con condiciones naturales excepcionales para el desarrollo de una urbe, con los recursos económicos suficientes que eficientizados y orientados nos posicionaría como una de las ciudades más hermosas que tiene la República Dominicana. Y por la mezquindad de manejo, la estupidez hereditaria, por descendencia, por los siglos de los siglos, que han sido los que nos han gobernado en el devenir y en el transcurrir de nuestra vida histórica. Estamos en el estancamiento y en la desorientación que tiene San Francisco de Macorís.
un pueblo y ya. Que le entran 25 millones por el concepto de una ley. Yo estoy hablando mal hoy. Tienen que hacer ejercicio. Estoy hablando malo, conjugando verbos malos, traviéndoseme la lengua, mal. Son espacios de mejora. Como le dicen así, para tumbar un polvo, para que no se vea que está mal. Tú ves, si no es espacio de mejora. La idea es que tenemos el grave problema de un estancamiento. Nos entran 25 millones de una ley. Y por el lado de los arbitrios nunca se ha transparentado. Nunca se ha transparentado. Y esto no es que yo soy serio. Esto es que debemos ser responsables. Y llamo directamente a mi amigo y hermano Alex Díaz. Y lo hago con toda responsabilidad como lo he defendido. Como una de las mejores gestiones que hemos tenido como alcalde. Porque vamos a decir las cosas como son. Que ha sido matizada por escándalos innecesarios, producto de su propia forma de manejarse. Perfecto. Es el Alex que conocemos y el Alex auténtico, que los que le queremos le aceptamos a sí mismo. Ahora bien, la parte gerencial debe transparentarse. Ese cobro de arbitrios tan antiguo en San Francisco de Macorís que solamente por el concepto de la construcción aporta importantes beneficios que si nos vamos a las hipotecas en una ciudad de inversión como lo es la de San Francisco de Macorís, óigase mi hermano, no son 3 cheles que entran ahí, dejémonos de pendejar, que no son 3 centavos. Si no, preguntémosle a los abogados de San Francisco de Macorís, a ver la cantidad de negociación que hay en San Francisco de Macorís, que tienen que pasar necesariamente y pagar sus arbitrios al Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Cuando usted compra o vende un apartamento, tiene que pasar por el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Y aquí no son 1 ni 2 apartamentos que se comercializan al mes. No son 1 ni 2. Son muchos los terrenos y los locales de San Francisco de Macorís que pagan sus arbitrios religiosamente en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Es decir, que si eficientizamos y transparentamos y diafanizamos esos ingresos, tenga por seguro que usted va a tener otros 25 o 30 millones más. Y serían 50 millones para una ciudad como San Francisco de Macorís. Que eso no es para rehabilitar parquecito. Eso da para meterle mano, y excúsenme el término así mismo, a la Cañada Grande, que es el pie obligado de todo discursante que aspire a la municipalidad en San Francisco de Macorís. Prontamente comenzará la Cañada Grande, la construcción de la Cañada Grande. Recordamos en nuestro tiempo de juventud, que fue ahorita, para que no vengan a sacar cuenta, cuando nosotros nos atrevimos a hacer un diseño de la Cañada Grande. Nosotros nos atrevimos a hacer un diseño sin nosotros ser ingenieros ni arquitectos. Inclusive lo presentamos a autoridades y a aspirantes. Se lo presentamos. Y nosotros decíamos, esa Cañada Grande tiene espacio suficiente para convertirse en el cinturón de arte y cultura para San Francisco de Macorís. De arte, deporte y cultura. Ahí hay espacio que cabe una cancha. Ahí hay espacio que cabe una ramada, un club, una caseta. En esa Cañada Grande. Y decía, vamos a hacer convenios con embajadas. Y proponía en ese tiempo, vamos a ceder un tramo y vamos a invitar al embajador de Taiwán aquí a San Francisco de Macorís. Vamos a buscar los empresarios que nos patrocinen un sancocho, y decía yo así mismo en el Club San Diego.
y vamos a llevar a ese embajador de Taiwán a la Cañada Grande. Y vamos a ver si logramos que apadrine un tramo y refresque la cultura y la producción taiwanesa en ese tramo. Vamos a buscar al embajador del Japón y en este otro tramo vamos a refrescar la cultura japonesa con la educación previa y concomitante de los que allí viven a ambos lados. Y yo estoy seguro que hoy la calle 5 fuera el patio, todo el mundo estuviese la cara hacia el cinturón que es esa Cañada Grande. Pero la Cañada Grande, eso se deja ahí, porque ese es el pie del discurso de la próxima campaña. Igualito que el río Jaya. Un grupo de hipócritas. La solución vial y de desarrollo de San Francisco de Macorís está en el río Jaya. Son muchas las ciudades que quisieran tener que le pasara un río por el centro de la ciudad. No que los divida, sino que los una y los enriquezca con lo que significa en climatología un río bien cuidado. ¿Se imaginan ustedes? Aquí se habla de una carretera turística que nos una con Río San Juan. ¿Se imaginan ustedes una carretera en zigzag a ambos lados del río Jaya? ¿Ustedes se imaginan lo que significaría eso? Sería proteger sus cuencas y crear un aspecto turístico y de esparcimiento que podría ser un cinturón de producción, de negocios en toda la zona, que una ambos lados y que nos comunique con esa carretera turística que es Barrio San Juan, pero que al mismo tiempo se interconecte con la Ingeniero Guzmán Abreu, con la Villini, con la carretera, con la calle Mella, con la Restauración, que se intercomunique con la Castillo, con la Salomé Ureña, luego con todas las que salen de las urbanizaciones, para descongestionar el tránsito en San Francisco de Macorís, que esa es la solución vial, no es la de allá atrás, no es la circunvalación, es esa. En margen zigzag para conectar los dos polos. Se pueden hacer dos zigzag y salir a Mirabel. Una calle de vida de acceso directo al cementerio municipal, al cementerio nuevo, que también interconectaría otra franja con el viejo, por allá atrás, por las flores, y evitar los entaponamientos. Aquí lo que ha hecho falta es gerencia, porque los recursos están ahí, y las obras se hacen por tramos. No hay que hacerlas de la noche a la mañana. Pero lamentablemente, llevando los analfabetos que llevamos como regidores, los vagos mentales, los ineptos, los incompetentes, como llevamos aquí siempre en las boletas, no generan ideas, generan beneficios para su bolsillo, para el enriquecimiento. Están ahí para ganarse un sueldo. No son capaces de presentar un solo proyecto de desarrollo para San Francisco de Macorís. Esa obra conectaría Mirabel con el Hospital Viejo, con el Hospital San Vicente de Paúl. Pero esa obra conecta a Mirabel con Naranjo Dulce, con Jaya. En eso no se piensa. Con esto le estoy dando la idea para que un guanajo ahorita enarbole esto en un discurso, ¿verdad? Sin tener ningún proyecto a mano
y se gane la simpatía de un grupo de adeptos y salga diputado de la provincia de Duarte, o salga senador, o salga síndico, o un inepto de estos regidores que tenemos ahí. Porque es tan poca la seriedad que hay en las candidaturas, y mire que estoy apoyando una, que es la de Immanuel, y hay tan poca visión de compromiso, que aquí no hay un solo candidato a síndico que aspire a llevar un cuerpo de regidores con visión de desarrollo y de solución a San Francisco de Macorís. Aquí no lo hay uno. Uno solo aquí no hay que lo haya hecho. Yo desearía que hubiese aquí un candidato a alcalde que diga, se acabó el relajo. Vamos a construir una candidatura en función de llevar 7 candidatos a regidores. No me importa del partido que sean, pero que sean 7 regidores con visión de desarrollo y sin esa hambre de cuarto. Una gente que se sepa poner un traje sin que le cambie la forma de pensar. A las posiciones no pueden ir miserables. Y cuando hablo de miserables, no estoy hablando de pobre, para que no se malinterprete. Hablo de miserable a las personas que son capaces de transformar su dignidad por un par de pesos. Aquellos que no tienen suficiente fuerza moral como para resistirse a la tentación de la corrupción y evitar así o evadir así lo que es el respeto por una sociedad que aspira más de lo que se le da. Pasan unos y otros y la cosmiatría y la subrayo, sobre todo la social, desde que nos prenden 3 bombillitos y nos siembran una matica, nos volvemos locos y decimos es la mejor obra que se está haciendo, pero ¿dónde está la funcionalidad de esa obra? Y toda obra que no vaya abrazado a lo que es el desarrollo humano no significa absolutamente nada. No significa absolutamente nada. Porque, por ejemplo, esa obra que propongo de el CITSAT en las márgenes oriental y occidental del río Jaya debe ir abrazado a un plan de inversión privado que motorice el desarrollo humano. Ahí hay espacios que son de la margen del río Jaya, que se lo han cogido constructores y constructoras que bien pueden prepararse ahí. El famoso anfiteatro de San Francisco de Macorís. Casa de artes, museos. Hay espacio para todo y para todos. Pero hay los que suben, un grupo de cretinos, desgraciadamente, que se adhesionan con un par de pesos a un partido político, se enquistan en el poder y no hay diablo que lo saque de ahí. Y mientras los franco-macorizanos estemos comportándonos así, aceptando que hagan y deshagan, no creo que podamos aspirar a candidatos y funcionarios, sobre todo, que nos representen con dignidad, pero sobre todo que nos garanticen un mejor mañana. A mí me da pánico que uno de mis 2 hijos, que bastante inquietos están, me digan, papi, ante esos males, ¿tú qué has hecho? Me aterra la idea de que las futuras generaciones cuestionen
la irresponsabilidad de las presentes generaciones, de la presente generación, porque de verdad que hemos sido un grupo de irresponsables, que lo hemos permitido todo, que nos hemos metido en una zona de confort, que nos empobrecen, que nos burlan, y seguimos aplaudiendo, lamiendo en las botas a los que nos pisan. Decía en uno de mis escritos, Cruda Realidad, que comencé a escribir en el 1986, plena adolescencia prácticamente, que los funcionarios, los habitantes del Jope, se identificaban porque tenían pintados sobre sus cabezas la suela de los zapatos de los que los gobernaban. En una franca alusión a los pisotones que nosotros soportamos y cómo aplaudimos a aquellos que nos pisan. Cómo nosotros endiosamos a los políticos que desfalcan el erario público y que nos burlan. Aquellos que nos dejan caer migajas. Cuando no somos capaces de despojarnos de esa simpatía y arrostrarle a esas personas el grado de irresponsabilidad y de ineptitud. Aquí nosotros, el día pasado, vimos una ley que vamos a invitar a Miledis Núñez. Y no la invitamos hoy porque cuando vi el adefesio de lo que se llama ley, sentí vergüenza. Una persona a la que yo aprecio, no la quiero poner en la situación que podría verse cuando nosotros le arrostremos el bagazo que significa esa ley. Lo ineficiente que es esa ley en la persecución de eso que ahora se constituye en una violación. Con la que yo estoy de acuerdo en la prohibición. Como estaría de acuerdo en la prohibición de las bancas de apuestas, diseminadas en todos los barrios, en la promoción de la microcorrupción. Pero ahí hay 4 diputados dueños de todas las bancas del país y un senador de la República Dominicana. Ese es el negociazo, el aporte empresarial de esos legisladores a la República Dominicana, a la sociedad dominicana. La promoción de la microcorrupción. No tenemos un diputado dueño de un laboratorio médico. No tenemos uno solo. No. Dueño de banca sí tenemos. Un empresario honesto. Por ejemplo, aquí tenemos a un don Eufemio Vargas, a un Rosario, ¿verdad? Como diputado, me gustaría, como siento el orgullo, por ejemplo, de un Amílcar Romero, senador, que ha sido toda la vida un empresario agrícola importante, y sus aportes van orientados ahí, y él como ente social ha contribuido al país en el desarrollo agrícola de la República Dominicana. Pero tenemos otros que nada más son políticos, que lo que promocionan, ¿qué es? Bancas de apuesta, vicios, esas maquinitas que ustedes ven en los colmados, eso tiene un nombre y un apellido. ¿Cómo que un minuto? ¿Cómo que un minuto? ¿Me van a robar? Tienen un nombre y un apellido. Entonces, nosotros debemos, por todos los medios, de ver cómo diablos dejamos el apadrinamiento de ineptos a las posiciones públicas, porque esos son los que dirigen el destino de la nación dominicana. Despedimos en este momento, pidiéndole a Dios por el restablecimiento de la salud de nuestro amigo Rafa, mi hermano del alma,
que está en un proceso de salud, nosotros vamos hacia allá ahora a ver, recibir la información de que está en su proceso de diálisis común en él y que ha salido bien del proceso. Así es que, Rafa, mi hermano, te queremos sano y salvo. Tú sabes que vales mucho en esta sociedad y para nosotros sabes que tu presencia es alegría en nuestros corazones. Ustedes y yo el próximo domingo aquí nos encontraremos en otro espacio similar. Hasta aquí, el poder de la información. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información. Canal 8 Telenor. Somos tu gente.